Hola, me llamo Fernando Menaches, soy fisioterapeuta y venía a hablaros sobre mi desarrollo profesional en los últimos años, sobre todo la parte relacionada con la parte más satisfactoria que ha habido en estos últimos años a nivel profesional. Desde el año 2013 que empecé a trabajar sobre el terreno fascial, siempre tenía mis dudas sobre en qué consistía el tejido fascial, sobre un poquito cómo se desarrollaba, en qué consistía todas las técnicas fasciales. Y bueno, esa curiosidad me hizo seguir investigando, buscando formaciones en esa época, sobre el 2013, encontré una formación italiana que se llamaba manipulación fascial, el método Stecco. No conocía muy bien en qué consistía, ya que tampoco había demasiada información en español y decidí formarme en este método. Realmente fue para mí un descubrimiento, fue interesantísimo y estuve formándome en España, luego tuve que formarme también en Italia, ya que esta formación viene de Italia. Y terminé un ciclo formativo que duró unos 4 años y a partir de ahí decidí seguir investigando, profundizando sobre este tema y quería saber un poquito más. Después de estar estos años en contacto con los formadores y los creadores del método en Italia, les pedí la posibilidad de hacer los cursos de formación en España, ya que habían habido unos problemas y habían dejado de hacer cursos aquí en España. Todos los profesores eran italianos, tenían que hacer unos desplazamientos muy largos y les propuse la posibilidad de iniciar un proceso formativo que me permitiera luego desarrollarme yo como profesor. Y así fue, un poco por casualidad, un poco por esa necesidad de querer investigar más sobre el tejido fascial. Llegué a ser el coordinador de la formación aquí en España y más tarde como profesor de este método, el método Stecco de manipulación fascial, desde el 2019. Pues bien, esto me ha permitido evolucionar tanto a nivel profesional como a nivel personal muchísimo. Me ha permitido conocer muchos sitios, viajar mucho, realizar formaciones por todo el mundo y desarrollarme y realizarme sobre todo a nivel profesional y la parte docente, que era una parte que siempre me había gustado pero que nunca había podido llevar a cabo. Aparte de esa satisfacción, luego a nivel profesional con los pacientes, también cambió totalmente mi forma de trabajar, cambió totalmente mi forma de entender el cuerpo humano, de abordar al paciente, de entender las lesiones y de tratarlas. Y eso también me generó muchísima satisfacción, ya que veía evolucionar a los pacientes de una manera que antes no lo conseguía. Entonces, me ha permitido llegar a mejorar ciertas patologías que en otras situaciones no había conseguido y la satisfacción también de ver evolucionar a los pacientes de una manera muy rápida y muy efectiva. Después de estos años formativos, siempre estamos en constante actualización, realizamos en Italia, en Padova, todos los años jornadas de actualización, hacemos disección, siempre intentamos estar al día de todo lo que tiene que ver con investigaciones. Tenemos un equipo de investigación bastante potente en la Universidad de Padova y siempre intentamos realizar a nivel nacional un congreso todos los años, donde exponemos todas las investigaciones que hemos ido desarrollando durante el año,
para que poco a poco esta parte de investigación vaya integrándose dentro de los conocimientos sobre el tejido fascial. Y realmente somos un grupo bastante prolífico a nivel de investigación, tenemos más de 200 artículos de investigación y también pues bueno, hemos desarrollado cursos por diferentes países, estamos en más de 55 países, en diferentes idiomas, hemos escrito unos 10 libros aproximadamente y bueno, la verdad que se está reconociendo todo el trabajo que estamos haciendo, lo cual pues bueno, para mí es algo impensable que desde el 2013 que empecé a conocer este método hasta el día de hoy, pues bueno, todo lo que ha pasado y toda esta evolución ha sido algo muy bonito, ¿no? Una experiencia increíble y un cambio personal también, porque bueno, yo antes me dedicaba más a un trabajo más en la vía pública, en servicios públicos de salud y bueno, y cambié totalmente mi forma de trabajar, me dediqué más a la privada para poder dedicar más tiempo a mis pacientes, poder estar, prestarles la atención que considero que hay que prestarles. Y bueno, cambió completamente mi vida a todos los niveles y a mejor, claro. Y bueno, esto es un poco lo que quería comentaros y siempre agradecimiento a la familia Esteco que me han apoyado desde Italia y bueno, también mandarles un abrazo muy grande y a todos mis compañeros, los distintos profesores que me han acompañado y me han tutorizado en este camino y bueno, un abrazo muy grande para ellos. Muchas gracias. Yo me gustaría resaltar sobre todo a Carla Esteco, que es la hija del creador del método, Luigi Esteco. Carla Esteco es médico y es investigadora y anatomista y profesora de la Universidad de Padova, del Departamento de Anatomía. Carla Esteco, las veces que he podido hablar con ella, es una persona muy humilde, muy sencilla y tiene una capacidad de técnica impresionante, cómo es capaz de llevar diferentes investigaciones a la vez, cómo es capaz de abordar unos temas que son realmente complejos, porque el tejido conectivo, el tejido fascial es muy complejo, cómo lo puede simplificar, cómo puede utilizar las palabras correctas para hacerlo entendible, comprensible a todo el mundo. Y la verdad que es una persona a la que admiro y gracias a ella está habiendo pues una revolución a nivel mundial dentro de la investigación en este campo. Bueno, sobre todo las investigaciones se están centrando a nivel anatómico, a nivel fisiológico y a nivel de comprender y entender este tejido a nivel de histología. Realmente si conocemos el tejido fascial a nivel histológico, con el microscopio, podemos entender mucho mejor su función. Antiguamente el problema que había era que el tejido fascial era una estructura que llegaban los anatomistas, cortaban, quitaban y se fijaban solamente en el tejido muscular. Entonces no le daban la importancia, porque tampoco se sabía la importancia que tenía, hasta que se llegó a estudiar en profundidad, se vio en microscopio, se vio que las fibras de colágeno llevan unas direcciones concretas, se vio que el tejido fascial es muy rico en mecanorreceptores, por lo tanto está muy inervado y tiene una capacidad muy importante, tiene una importancia muy grande dentro de lo que es la propiocepción y dentro de lo que es la coordinación motora. Entonces, gracias a todas estas investigaciones se ha podido descubrir y se ha podido avanzar sobre esta materia que ha permitido conocimientos sobre la fisiología, la inervación de la fascia, la histología. Se han descubierto células que antes eran desconocidas, que han permitido ir uniendo partes que antes estaban separadas, han permitido unirlas y llegar a un conocimiento más completo de este tejido.
Bueno, una parte importante, un descubrimiento muy interesante ha sido sobre el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es una macromolécula, un glicosaminoglicano que siempre ha sido estudiado, pero que en el tejido fascial ha permitido entender que si existe una agregación de diferentes moléculas de ácido hialurónico, el tejido fascial adquiere una consistencia mucho más densa. Esa consistencia densa no permite que los diferentes planos, los diferentes estratos fasciales deslicen de una manera correcta y a su vez a los mecanorreceptores, a los receptores sensitivos, a los neuroreceptores que hay embebidos en este tejido, no les permite dar una información correcta. Por lo tanto, si el ácido hialurónico no se encuentra en unas condiciones fisiológicas, los receptores neurales faciales que encontramos no van a dar una información correcta de lo que está sucediendo en el cuerpo. Por lo tanto, nuestros movimientos pueden ser descoordinados, pueden aparecer dolor, puede aparecer alteración, compensaciones, porque no existe una buena coordinación en nuestros receptores. Pues con el método STECO lo que hemos hecho es una asociación de diferentes puntos en el cuerpo humano, que esos puntos están relacionados con áreas ricas en mecanorreceptores. Entonces, esos puntos que a nivel sensitivo son importantes, hemos hecho una unión entre diferentes grupos de puntos, pero relacionados siempre con las líneas de tensión fascial. Es decir, el tejido fascial está organizado de una manera muy concreta, muy específica. No está organizado de una manera aleatoria, tiene una organización espacial específica. Esa organización permite que la transmisión de las fuerzas cuando realizamos cualquier tipo de movimiento vaya en una dirección o vaya en otra dirección concreta. Bien, pues esa transmisión de la tensión cuando nosotros realizamos cualquier tipo de movimiento sigue unas vías y esas vías son ricas en mecanorreceptores en unos puntos muy concretos. Pues bien, en el método STECO lo que hacemos es valorar y testar esos puntos para ver si existe alguna alteración en el deslizamiento del tejido en ese punto, lo que me está indicando que los mecanorreceptores en esa zona no van a informar correctamente de la tensión, de la dirección del movimiento, de la fuerza que se está realizando en cualquier gesto, en cualquier movimiento, y por lo tanto pueden aparecer alteraciones en el movimiento, pueden aparecer movimientos que no son fisiológicos, tendones que trabajan fuera de su eje, por lo tanto con el tiempo puede aparecer dolor o puede aparecer una alteración tipo artrósica, un problema, una condropatía, etc. Y básicamente es eso, hacemos un estudio en profundidad de todas las líneas de fuerza del cuerpo humano y las zonas más importantes a nivel sensitivo. Valoramos los diferentes puntos siempre realizando una anamnesis correcta del paciente porque tenemos muchísimos puntos en todo el cuerpo y tendremos que seleccionar unas zonas más importantes que otras en función de cada paciente, de la historia del paciente. Vamos a intentar buscar la causa primitiva del problema, del dolor o de la falta de fuerza o de la falta de propiocepción que tiene el paciente para llegar al origen y solucionar un poco la consecuencia del problema. Bueno, pues nada, un poquito esto era lo que os quería contar y muchas gracias por la atención y espero que os haya gustado.